Buenas tardes, iniciamos pues nuestro segundo tema de la segunda unidad precisamente, y este tema se llama ¿Valoro lo que pienso y siento por los demás? Vamos a iniciar con una pequeña charla. Si yo le doy las llaves de mi auto a una persona sin saber si esa persona sabe manejar o no, y le digo llévala a tal parte, y aquella persona coge el carro y atropella a otra, ¿esa persona es una persona mala? Yo pienso que no, sino que es una persona que por no saber manejar atropelló a otros. Y eso es lo que a nosotros nos pasa cuando no sabemos manejar nuestros sentimientos. Como no sabemos hacerlo, vamos atropellando a los demás. Yo creo que a ti y a mí nos ha sucedido algo. Ya sea que a nosotros mismos nos hayan atropellado por personas que no saben manejar sus sentimientos, o nosotros por no saber manejar nuestros sentimientos hayamos hecho daño a los demás. Eso pasa también pues con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Igual muchas veces atropellamos a los demás. Yo creo que tú y yo alguna vez hemos tenido ese problema, pero no lo hemos identificado, ¿verdad? Las emociones y los sentimientos hay que aprender a manejarlos para que ellos no nos manejen a nosotros, y así también nosotros tener respeto por los demás y respeto por nosotros mismos, y también para poder vivir una vida en paz y en armonía. Ahora vamos a ver de la importancia de la afectividad. Nosotros en estos tiempos hemos oído hablar muchísimo sobre la afectividad, y también hay muchos libros que hablan sobre afectividad. Antes no se trataba este tema con tanta facilidad, pues los sentimientos se reprimían. Difícilmente los sentimientos afloraban en nosotros. Tan es así que muchos padres no reprimían sus sentimientos para con sus hijos, o si bien ellos daban una muestra de afecto solo cuando eran pequeños, siendo que nosotros necesitamos la afectividad siempre. Sin embargo, pues sabemos que la afectividad es algo esencial en la vida del ser humano. A pesar de que hoy hay mucha apertura para esto y son muchos los temas, mucho que se habla sobre ello, hay personas que todavía desconfían y no logran aflorar sus sentimientos. Pero hay que ser conscientes, pues, que los afectos, las emociones y los sentimientos son necesarios en las personas. La indiferencia y la insensibilidad nunca se ha sabido que haya hecho grandes santos ni grandes personas. Reprimir los sentimientos no es bueno. Eso pues, los sentimientos son esenciales para la formación de la afectividad, porque favorecen pues la madurez de las personas, ya que tengan pues, ellas son una riqueza en la vida de la persona. La formación de la actividad no solo favorece las relaciones entre las mismas personas, no, también favorece la relación que nosotros tenemos con Dios. Esta formación, pues, es una tarea que lleva tiempo y que lleva esfuerzo, y solo se puede actuar en plenitud de nuestras acciones, y requiere, pues, la participación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Vamos a ver ahora, pues, la madurez afectiva. Para que una persona sea plenamente madura, en gran parte se debe a la capacidad de afectividad que tenga y a las cualidades de su vida afectiva, es decir, de sus principios, de sus valores, de su apertura a la necesidad de los demás. Lo que pues representa y sintetiza la madurez afectiva es el amor. Una persona madura afectivamente, dice,
es aquella que cuenta y tiene confianza en sí misma. Está segura de lo que hace y se desarrolla satisfactoriamente con los demás. Tiene pues la dicha de tener amistades duraderas. Tiene motivaciones muy claras y lucha por compartir sus metas. En sí es una persona completamente libre y con una capacidad de donación y entrega al amor recíproco. Para llegar a la madurez, pues, es necesario el equilibrio entre sentimiento y lo racional. La mayoría de las personas se rigen sus conductas, ya sea solo por lo emocional o solo por lo racional, dejando pues que siempre perdure alguna de las dos. La madurez pues se logra no cuando predomina solo una, sino cuando complementa estas dos. Y esto es muy importante porque tanto el corazón como la voluntad y la razón tienen un papel insustituible en el proyecto de plenitud de las personas para hacerlas más plenas y para hacerlas más capaces. Todo cristiano, y especialmente el catequista, ha de tener en cuenta, pues, dentro de su crecimiento humano, que la afectividad no debe ser reprimida, sino ordenada e integrada en el proceso del trato que tenemos con Dios. Cuando no se pone el corazón en el servicio hacia los demás, se corre el riesgo de solo hacer una representación fría que no nos invita a crecer ni a creer. Es pues equivocado pensar que el catequista no debe expresar o de tener expresiones de amor hacia sus catequizandos. Esto sería muy frío. La afectividad, pues, es una riqueza en el ser humano, pero para lograrla es un trabajo lento, de mucha paciencia y prolongado, sobre nosotros mismos, pero también sobre nuestros actos. Hemos hablado, pues, en otros módulos del manejo de los sentimientos. Yo creo que ustedes se deben de acordar. Pues hoy tenemos que retomar este tema porque es tan amplio y tan necesario, ya que estos elementos ayudan muchísimo al catequista, tanto en tu madurez humana como en tu madurez cristiana. El manejo de sentimientos, el mismo término nos indica que los sentimientos, pues, tienden en dos cosas. Primero, tener en nuestras manos esos sentimientos es tenerlos para darles un sentido en el que hay que respetar a los demás, pero también respetarnos nosotros mismos. Y segundo, es asumir que manejarlos es totalmente diferente de manipularlos. Que nos quede eso muy claro. El manejo de los sentimientos parte de un autoconocimiento propio y de la voluntad profunda que tenemos para cambiar, del deseo de cambiar. Esto es una actitud en la que nosotros debemos de trabajar mucho, ya que la razón para que evitemos el contacto con los sentimientos es que al tener contacto con ellos nos van a mostrar nuestra verdad, nuestro interior, y a veces no nos gusta lo que encontramos en nosotros mismos. El manejo de los sentimientos, pues, es un compromiso a lo grande, es una gran responsabilidad que significa asumir la vida para hacerla más completa. Quien aprende, pues, a estar en contacto con sus sentimientos y estos sentimientos los sabe vivir, va a vivir una vida en unidad y sin tensiones. Para, pues, lograr que una persona que logra reprimir los sentimientos difícilmente tendrá una calidad de vida plena. Vamos a cortarla aquí y ahorita volvemos con la segunda parte.